Bueno, buenas noches a todos. Esto es un trabajo en realidad que ya se publicó. Es una locura que comenzó hace aproximadamente 5 años, cuando después de informar pilas de edades óseas de chicos, nos planteábamos qué daño le estábamos haciendo no solamente a esos chicos, sino el daño que estábamos haciendo a la ecología mundial. Entonces empezamos a plantearnos a ver si por el método ecográfico no podíamos determinar la edad ósea. Empezamos a ensayar con algunas fracturas, pudimos ver perfectamente el periósteo, o sea, pudimos empezar a reconocer imágenes de... Ustedes saben que por ecografía el hueso es compacto y no transmite el sonido. Por consiguiente, no es lo mismo que una placa. Pero bueno, el chico tiene tempranamente cartílago, entonces se nos planteó que podíamos empezar a estudiar un poco esto. Así que, les vuelvo a repetir, comenzó con una locura, encima lo empecé a ensayar, se lo transmití a una amiga, lo pudo repetir, y ahí dijo, bueno, no parece tanta locura. Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Si ustedes recuerdan, la anatomía, dentro de lo que es la manito, ¿no es cierto? Esto es esquemático, la manito, imagínense una placa de la manito. Los dos primeros huesos en aparecer, en la cronología de aparición de los núcleos de osificación del carpo, son el hueso grande y el hueso gancho. Ubíquense, ya sé que ustedes no hacen ecografía, pero para que vean que esta locura no es tan locura y que se puede lograr. Hueso grande y hueso ganchoso. Sabemos que el hueso grande está sobre la cara radial, ¿sí? Y el ganchoso está inmediatamente al lado. Entonces dijimos, bueno, si estos dos huesecitos se pueden ver por ecografía, intentemos hacer un corte. Los primeros cortes los habíamos hecho en cortes longitudinales y fue muy difícil reconocer los huesos. Encima después van a ver que en una segunda parte del trabajo empezamos a medirlos. Entonces se nos ocurrió hacerlo con cortes transversales. Los primeros pacientes, les vuelvo a repetir, están hechos en corte longitudinal. Lo que pasa es que si tomamos un corte longitudinal, como estos dos huesos se encuentran en el mismo corte, si yo hago un longitudinal no los voy a ver uno, voy a ver el otro. En cambio, en un corte transversal puedo ver uno al lado del otro. Este es el corte por el cual reconocemos el hueso grande y el hueso ganchoso. Esto es lo que pasa si el hueso grande y el hueso ganchoso no están. Se ve negro, el cartílago se ve negro por ecografía, no se ven. En caso de que aparezcan, se ven estas medialunitas que se ven allí, ¿las ven? El de aquel lado es el hueso grande y el de este lado es el ganchoso. ¿Sí? Por la dirección que tomamos con el ecógrafo, eso está determinado. Hueso grande y hueso ganchoso. Fíjense que son como unas medialunas. Lo que decíamos antes, como el hueso no deja transmitir el sonido, se ven con sombra acústica. O sea, detrás del hueso no vemos nada, absolutamente nada. ¿Qué pasaba con el radio? Que era el segundo huesecillo en aparecer, ¿sí? Hicimos nuevamente cortes transversales y acá nos apareció el radio. Fíjense lo que es el radio cuando no está el núcleo de osificación. No estoy acá. Fíjense cuando no aparece el radio, el núcleo de osificación se ve como una imagen redondeada, negra, ¿sí? Acá tenemos el cúbito. Fíjense cuando apareció el núcleo. Aparece en esa zona, aparece este núcleo de osificación. En su cronología, los próximos huesecillos en aparecer son el metacarpo falángico del segundo dedo. O sea, les estoy hablando cómo aparecen en la radiografía, en su evolución cronológica. Entonces dijimos, ¿cómo podemos ver esto? Acá de vuelta hicimos un corte longitudinal. Acá si hacíamos un corte transversal nos iba a quedar un huesecillo acá y otro acá. Entonces hicimos un corte longitudinal y en la misma línea podríamos ver esos dos huesos. Fíjense en algo, que el distal del metacarpiano, o sea, este huesecillo, es redondeadito, ¿lo ven? Y el proximal de la falange es planito. Esto les voy a decir para que vayan reconociendo después las estructuras por ecografía. Esto es clave. Este es el corte que hacemos sobre el dedito del segundo dedo del paciente con cortes longitudinales. Tomamos estas imágenes. Fíjense en que este es el metacarpiano. Acá esta imagen redondita que les decía, está ausente, esto es cartílago, no tiene el nuclecito.
Este es el proximal de la falange y está ausente, no tiene el nucleocito. Fíjense en cuando aparecen. Yo les decía que el distal del metacarpiano era redondeadito, miren la forma que toma. Y el proximal de la falange era plano. Ahí los reconocemos perfectamente. Seguimos trabajando y el próximo a aparecer es el carpo metacarpiano del primer dedo. Ahí los tenemos. Acá también tomamos cortes longitudinales y así aparecía. Esta es la falange sin el núcleo. Fíjense cómo se ve el cartílago sin el núcleo. Y acá apareció. ¿Lo ven? ¿Lo reconocen? Entonces nos dimos cuenta que tan locos no estábamos. Que podíamos reconocer estructuras óseas pequeñas. Podíamos reconocer perfectamente lo que era cartílago y podíamos reconocer perfectamente cuando aparecía el núcleo de osificación. Lo cual nos recontraalentó. Y empezamos a juntar pacientes. ¿Qué pasaba? Cuando aparecen en primera instancia son pequeñitos y a medida que van creciendo van tomando aquella forma. Entonces el planteo acá era que, bueno, iban creciendo. Un mismo paciente en que lo veíamos antes y lo veíamos después, íbamos viendo perfectamente cómo aquellos núcleos iban creciendo. Y se nos ocurrió algo. Vamos a medirlos, porque yo, ¿cómo puedo decir que este chico tiene tal edad o tal otra edad, si yo quiero seguir su cronología de crecimiento? Entonces tomamos estas medidas, ¿las ven? En corte transversal. Al trabajo actualmente se suma un montón de gente, así que lo que les pedimos justamente a la gente que se acopla al trabajo es que tiene que ser muy sutil y la medición tiene que ser exacta, porque fíjense que son milímetros. Si medimos mal estos milímetros, caemos en error. El método es nuevo, estamos en plena divulgación, así que el que trabaja con nosotros le pedimos por favor que sea bastante exacto, que se tome un tiempo y sea bastante exacto. Este es el radio, después medíamos el radio, como les decía antes, fíjense que acá está el radio, ¿sí? Y este es el cúbito, está ausente y presente el radio. Acá medimos, como decíamos antes, el metacarpo, acá está el núcleo de osificación metacarpiano, distal, y el falángico proximal, también los medíamos. Este es el segundo dedo. Acá tenemos la medición del carpo metacarpiano del primer dedo. Ahí está, ¿lo ven? Fíjense cómo se ve la falange perfecta, ¿sí? Entonces, bueno, en primera instancia, este primer grupo de pacientes poníamos positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. En total fueron 498 pacientes. Entonces dijimos, bueno, pero ¿quién nos va a creer? ¿Cómo podemos armar una tabla diciendo que está presente o está ausente? Entonces, si está presente y está ausente, es lo mismo un chico de 2 meses, de 3 meses, de 6 meses, de 1 año. Empezamos a medirlos. La segunda tabla de medición es de 228 pacientes. Eso hace un total de 727 pacientes. Bueno, y con todo esto, con toda esta locura, seguimos y armamos una tabla. Esto es igual que quiso ser igual que la tabla de Grelich y Pyle. Las primeras críticas de este trabajo, ya les vuelvo a repetir, este trabajo tiene 5 años. En las primeras publicaciones se nos criticaba y nos decían que no teníamos el gol estándar. El gol estándar para edad ósea es la tabla de Grelich y Pyle. Pero ¿qué pasaba si nosotros irradiábamos a 700 y pico de chicos para saber si lo que nosotros hacíamos estaba verdad? Íbamos a la cruz, éramos condenados, porque está mal, está recontra mal. Encima, la tabla fue hecha sobre chicos sanos, perfectamente sanos. Intentamos hacer algunas cosas, cuando hacíamos sustureto le poníamos la mano al costado, en algunas locuras, fuimos y vinimos, y después dijimos, ¿por qué no vamos a hacer inéditos? Entonces nos acoplamos a nuestro grupo, se acopló Didier Bruno, que sabe mucho de estadística, ingresamos un nuevo número de pacientes y con todo eso logramos hacer un método inédito como hizo Grelich y Pyle. Grelich y Pyle, ustedes saben que siguió a los pacientes durante 18 años, los irradió durante 18 años. Gracias a Dios tenemos la tabla de Grelich y Pyle, gracias a su locura. Pero esto, bueno, acá ecologistas sabemos lo que es la radiación, los efectos de las radiaciones, no quisimos hacer la misma locura. Entonces hicimos esta tabla. Fíjense que lo que tenemos a diferencia de Grelich y Pyle, que nosotros podemos medir todos los meses. Entonces tenemos un grupo etario, por ejemplo, ustedes vieron que Grelich y Pyle salta del 0 a los 2 meses. Nosotros tenemos 1, 2, 3, 4. Lo que pasa que la variación de las mediciones, como son milímetros, teníamos problemas estadísticos, en los cuales nos decían, acá está, no está. O sea, hay un filo estadístico que
la tabla no es terriblemente específica, pero a medida que metamos más pacientes, esto se va a ir afinando y va a ser precisa. Igual estamos muy contentos y ya lo largamos con chicos patológicos. O sea, esta es una tabla, si son las dos tablas normales. Entonces, fíjense que en esta tabla tenemos, ¿no?, las edades de este lado. Esto es la tabla de femeninos. 1, 2, acá tenemos las edades, ¿se dan cuenta? En la primera columna tenemos el hueso grande y el hueso ganchoso. ¿Sí? ¿Los ven? Que lo que tenemos de bueno es que las niñas, el 0 no tiene hueso grande y ganchoso, pero ya al año, estadísticamente las niñas tienen un hueso grande y ganchoso que es un puntito. Así está, ¿lo ven? ¿Los ven? Y van creciendo. Fíjense cómo van creciendo. No encuentro mi flecha. A ver si con esto. Bueno, acá tenemos. Ahí está. Fíjense en cómo van creciendo. ¿Los ven? Se van agrandando, se van agrandando. Esto es para el radio, no está presente, no está presente, no está presente, no está presente, y de pronto aparece, ¿lo ven? Aparece, crece, crece, crece. Acá tenemos el segundo dedo, el metacarpo falángico del segundo dedo, no aparece, no aparece, y de pronto aparece. Y esto es para el primer dedo. Entonces decimos que los primeros núcleos en aparecer son el hueso grande y el hueso ganchoso. En la mayoría son simultáneos. El hueso grande y el hueso ganchoso, los pasa como la tabla de Grelli-Pipai, son simultáneos, aparecen igual. Lo que sí podemos ver que en la tabla de Grelli-Pipai, cuando pasa el tiempo, el grande se va viendo más grande que el ganchoso. Nosotros estadísticamente lo veíamos casi igual por ecografía. La epífisis del radio está presente a los 12 meses. Acá la tenemos, ¿la ven? Aparece acá. La aparición de la epífisis distal del segundo metacarpiano y la proximal de la segunda falange es simultánea. Estos dos huesecillos aparecen simultáneos. Y ocasionalmente la distal del metacarpiano es más precoz, pero casi siempre aparecen. Están presentes a los 15 meses. ¿Las ven acá? Miren, ¿los ven los puntitos? Ahí están presentes a los 15 meses. La epífisis proximal del primer metacarpiano, estadísticamente la vemos a los 24 meses. Ahí está, ¿lo ven el puntito? Fíjense que no está, no está, no está, y acá apareció. Muy bien. Esto es para las niñas. ¿Qué pasa con los niños? A los 3 meses, ¿se acuerdan que en el primer mes teníamos los núcleos grande y ganchoso las niñas? Vieron que la tabla de Grelli-Pipai también las niñas son más aceleradas que los niños. Gracias a Dios por ecografía nos pasó lo mismo, porque si no, se rompía. Aparte, no queríamos hacer el gol estándar, o sea, no queríamos irradiar al divino botón. Entonces dijimos, bueno. Pero bueno, acá lo vemos. Entonces tenemos, acá está la flechita, esta está media. Acá ven que no las tenemos presentes y van apareciendo como puntitos y van creciendo, creciendo, creciendo. Lo mismo para el radio, fíjense cómo aparece, ¿lo ven ahí? En estos no está, y acá aparece. Lo vemos acá para el segundo metacarpiano. Entonces decimos que a los 3 meses se encuentran presente el hueso grande y ganchoso. Siempre puede haber casos y casos, pasa con la tabla de Grelli-Pipai, pero estadísticamente el peso estadístico cae a los 3 meses. La epífisis radial distal del radio está presente a los 15 meses. Acá la vemos, ¿sí? La epífisis distal del segundo metacarpiano y proximal de la segunda falange a los 18 meses. Se pierde esto terriblemente, no sé. Bueno. Y la epífisis proximal, la epífisis proximal del primer metacarpiano estadísticamente es poco significativa en nuestro grupo etario. Este primer trabajo está hecho de 0 a 2 años. En el varón, este nuclecito a ese grupo etario estadísticamente no tiene peso. Bueno, pero ¿cómo fue todo esto? Esto no fue tan sencillo, tiene todo este trabajo estadístico. Fíjense, los continuos son las líneas continuas son las niñas y... a ver si puedo con esto porque quisiera señalar, pero no puedo. Acá estamos. Fíjense que las líneas continuas son las niñas y estas líneas son los varones.
Entonces, precozmente aparecen las niñas, ¿los ven? Después aparecen los varones. La tabla es ascendente en los dos casos, se cruza, ¿sí? Y después pasan a ser un poquito mayores la de los varones, el tamaño de los varones. Lo mismo para el hueso ganchoso. Hicimos lo mismo con el radio y con el primer dedo. Fíjense que las niñas siempre aparecen precoz, más abajo, esta es la edad, siempre aparecen precoces. Lo mismo para el primer metacarpiano. Lo que pasa es que lo que le decíamos antes, estadísticamente los varones son un poco más remolones en la aparición de este núcleo de osificación. En cuanto a esta tabla es la metacarpofalángica. Hicimos una por separada para las mujeres y otra para los varones. ¿Por qué? Porque acá tenemos dos núcleos de osificación. Tenemos el distal del segundo metacarpiano y el proximal. ¿Y se acuerdan que yo les dije que el distal del segundo metacarpiano tiene forma redondita? Entonces, ese va a tener mayor diámetro. Entonces, la curva va a ser más ascendente porque va a crecer más. En cambio, el proximal del segundo dedo es plano. Va a crecer, pero va a ser plano. Entonces, la curva va a ser más plana. ¿Se entendió? Esto para explicar un poco la estadística, que es engorrosa y demás, pero es lo que a nosotros nos respalda y podemos discutir en cualquier lado lo que hicimos. Y acá aparece otro huesecillo que en nuestro grupo etario es el piramidal. Entonces, para poder ver el piramidal, ¿qué hacemos nosotros? Ubicamos primero el radio, entre el hueso grande y hueso ganchoso, que eran los primeros en aparecer, buscamos del lado cubital un núcleo, que es el piramidal. Y lo logramos encontrar. De ahí en más se nos complica. Cuando aparece el escafoide, ya ahí se nos empieza a complicar. ¿Por qué? Porque las sombras acústicas de los huesos nos hacen un lío bárbaro. Igual lo estamos ensayando. Por ahí determinamos algunos huesos, pero bueno, estamos despacito avanzando. Ya llegamos a los 3 años. Ya estamos trabajando hasta los 3, o sea, hicimos de 2 a 3. Entonces, el piramidal, si bien no fue parte de nuestro estudio, se logró identificar. Y en nuestro grupo etario, que es de 2 años, lo logramos encontrar en 5 niñas y en 3 niños. Ahí lo tenemos el piramidal. Miren cómo se ve. Es un puntitito ahí. ¿Sí? Pero vieron que después que se aprende, uno los puede ubicar perfectamente. Se da cuenta cuál es el grande, el ganchoso, el piramidal. O sea, esto es ensayarlo. Y yo lo que me doy cuenta es que al que se lo transmito, lo repite. Entonces, el método sirve. Si yo puedo repetir, pasó con las caderas esto. Stianhart que está loco, Graf está chiflado, qué sé yo. Así que a mí me alienta mucho porque yo lo puedo explicar. Y de hecho ahora en Córdoba, la idea, lo presentamos en Córdoba, donde se juntaron los radiólogos pediatras, se pudo transmitir y varias gente se enganchó. O sea que estamos tratando de difundirlo a todo el país. Despacio, porque ya les digo, cientificismo puro. Acá tenemos las dos tablas comparativas, la de las niñas y la de los niños, tal cual Greblich y Pyle. Agrandada la muchacha. Bueno, en las conclusiones entonces podemos decir que la aparición de los núcleos de osificación de la mano y de la muñeca puede ser determinados por ultrasonografía. Permite hacer el seguimiento de los niños con trastornos de crecimiento de forma fácil, sin utilización de radiación. Nuestra idea ahora es empezar a trabajar con un grupo de hipotiroides, para lo cual vamos a trabajar con endocrinología y hacer el seguimiento de esos chicos. O sea, ver que el crecimiento de esos chicos óseos, sin irradiarlos. Ustedes piensen que lo podemos citar todos los meses y podemos ver la efectividad del crecimiento de ese chico. Así que estamos recontra enfervorizados en continuar el trabajo. Más que nada para empezar a agregar patológicos, genéticos y demás. Bueno, entonces acá yo digo, este sí quiso ser un gol estándar. Los primeros pacientes que venían a rayos para hacerse una edad ósea, yo me los llevaba y le hacía la ecografía. Ya les digo, esto fue como surgió el trabajo, como la locura. Entonces, lo que hicimos fue esto. Dijimos, bueno, vamos a ver, este chico vino a hacerse, yo no lo irradié, vino solito porque el médico le pidió una edad ósea. Entonces, lo bueno de trabajar en equipo es que cuando caía un chico de estos, venía. Entonces, fíjense una cosa, acá tenemos el hueso grande y el hueso ganchoso, ¿lo ven? Hueso grande, hueso ganchoso. Tengo el radio. Acá lo hicimos los primeros casos, ¿se acuerdan que le dijimos que lo hicimos en corte longitudinal?
radio en corte longitudinal. Esperen que la flechita, ahí está. El radio es aquella fotito. Bueno, no quiere ir. Bueno, es el primer cuadrito de allá. Es este. ¿Lo ven? Este es el segundo metacarpiano y la falange proximal del segundo. Acá están, ¿los ven? Y acá, si se fijan, está pequeñito este nucleocito, ¿lo ven? El proximal del primer dedo, del primer metacarpiano. Fíjense, acá está. ¿Sirve o no sirve? Es exacto. Se ve. Ahí, bueno, ahí los había hecho. Grande y ganchoso, radio, el segundo dedo y el primer dedo. ¿Sí? ¿Me creen? Perfecto, ya los convencí. Vamos de vuelta con este otro paciente. Grande y ganchoso, primer cuadro, ¿sí? Arriba. ¿El radio se ve o no se ve? ¿Ahí lo ven? Miren, ahí está. Segundo dedo, ¿los vemos? Uno y otro. Yo les dije redondito, planito. Redondito, planito. ¿Este está? No está. ¿Sirve o no sirve? Ahí estamos, ¿sí? Bueno, y lo bueno para nosotros es que está publicado en el Pediatric Radiology. Después de mucho, logramos una publicación internacional, así que los que no nos creyeron en Argentina se la perdieron. Quiero que sepan porque nos rebotaron en varios lugares, lo digo con mucho dolor, se planteó lo del gol estándar, así que con mucho dolor nos tuvimos que ir para afuera, y valió la pena, porque Pediatric Radiology lo aceptó y salió en enero. Bueno, acá está toda la bibliografía, y no puse los 427 pacientes, pero puse algunos que sin la ayuda de todos ellos no hubiera sido. ¿Sí reconocen alguno? Alguno debe ser usted. Bueno, así que, bueno, la idea es venderle el producto al módico precio. No, la idea es buscar el apoyo entre todos los pediatras, la difusión. A partir de ahora se empieza a trabajar con patología. Hacemos otro grupo etario y se empezó a difundir a toda la República Argentina y estamos esperando las respuestas internacionales. Así que, bueno, listo. Muchas gracias.